Un saludo a todos, gracias por ver el canal que dirijo, Cristianos Evangélicos por el Mundo. Me llamo Marcos Sancio, para los que no me conocéis, y en esta ocasión estoy ante vosotros para presentaros la última entrevista que he llevado a cabo con un hermano muy querido en la fe, que se llama Pedro Escudero. Dios, a través de él, pues hizo grandes cosas, ¿no? Y está haciendo, y hace años cuando hablé con él, me quedé impresionado de las cosas, ¿no?, que Dios había hecho y estaba llevando a cabo, ¿no? Poderosamente me llamó mi atención cómo Dios lo utilizó para dar testimonio a don Blas Piñar, que era un notario, jurista, escritor y una persona muy influyente durante la dictadura del general Franco. Pedrito entró a trabajar en notaría de don Blas Piñar cuando tenía 15 años, como botones, y a los 16 y medio, 17 se convirtió al Señor, y al poco tiempo, por el año 71, entre 73 más o menos, es cuando le tuvo la oportunidad para darle testimonio a don Blas Piñar. No es que él lo hubiera buscado, sino que Dios preparó todo para que esto tuviese lugar, ¿no? Y fue cuando un día don Blas Piñar descubrió que en su notaría tenía a un protestante, cristiano evangélico, trabajando ahí, ¿no? Entonces pidió que fuera a hablar con él, y ahí en esa reunión que tuvieron, él le pudo dar testimonio de su fe en Cristo, las cosas que Dios había hecho en él, ¿no? Pero ahora mismo lo decimos así y podemos decir quién es don Blas Piñar. Y don Blas Piñar pues fue una persona, falleció en el 2014, de 95 años, que fue designado en la dictadura por Franco como procurador en Cortes, también como consejero del Movimiento Nacional. Escribió libros, diferentes temas, sobre todo también de teologías, hablaba 4 o 5 idiomas y estaba considerado como el espadachín de la Iglesia Católica en España. Defendía a capa y a espada sus creencias en la fe católica, y era una persona muy vehemente y que muy brillante orador, que a lo mejor estaba una hora hablando, no se guiaba por ningún papel, y la verdad que era una persona muy preparada, una persona que imponía mucho, y que sus ideales no solo los defendió durante la dictadura, sino que también después de la muerte de Franco, cuando se inició la transición, él ahí también siguió defendiendo sus ideales, fundó un partido, antes una editorial, Fuerza Nueva. Pues ante este persona de la historia de España, Pedrito se armó de valor, de fuerza, confiando en el Señor, le dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, como David contra Goliat, pero el mérito estaba en que Pedrito en su corazón tenía a Cristo Jesús y confiaba en el Señor, y la verdad que fue de mucha bendición lo que él le transmitió. Y vemos también que esto, cuando él lo cuenta, lo va a ser también para nosotros. Entonces, sin demorarlo más, ya pasamos a la entrevista, pero antes también os quiero decir que la entrevista la hicimos en el Parque Europa, en Torrejón de Ardoz, que en esa ciudad vive Pedro, y ahí en ese sitio, en el Parque Europa, pues el Ayuntamiento ha hecho una obra extraordinaria en este espacio natural para que todos disfrutemos de él, porque ahí están representados muchos de los monumentos más significativos de las capitales más importantes de Europa. O sea que ahí son hectáreas, está todo muy bien con los jardines, con barcas, todos podamos disfrutar ahí. Pues nada, a continuación os dejo con Pedro Escudero. Que disfrutéis mucho de la entrevista. Hasta siempre con vosotros y que Dios os bendiga. Pedro, tanto porque nos vemos, estamos aquí, entramos por la puerta grande, la puerta es la puerta Alemania, ¿no? Aquí parece que estamos en Alemania. Pues ahora vamos a buscar un sitio para hacer la entrevista. Y después al final hacemos un pequeño recorrido por el Parque Europa para que puedan conocerlo también otras personas.
Estamos en el teatro griego. Esto me recuerda cuando el apóstol Pablo estaba en el aerópago predicando el Evangelio, y aquí estamos en una situación similar para dar testimonio de la fe que tenemos, que tiene Pedro, escudero, en Cristo Jesús. Es un honor y un privilegio contar contigo, que estemos aquí para lo que vamos a llevar a cabo en unos instantes de la entrevista. Y siempre pues me ha quedado en la retina el testimonio que me contaste cuando fuimos a comer a casa de tu cuñada María Ángeles, ahí es donde nos conocimos, y después de contarme pues las cosas que Dios había hecho en tu vida, lo que estabas llevando a cabo, me quedé bastante impresionado, y ahí se me infundió así un respeto hacia tu persona, ¿no? Porque todos los que llevan muchos años en el Señor y siguen fieles al Señor, como tú y tu esposa Maritere, comprometidos con la fe, con lazos afectivos con la familia, hermanos en Cristo, con los amigos, pues se puede aprender mucho de vosotros. Y yo aquel día salí muy edificado, y hoy pues Dios ha puesto en llevar a cabo esta entrevista para que otras personas puedan conocer las cosas que ha hecho en tu vida y ser de mucha bendición para otros. Entonces, ¿cómo conociste al Señor? Pues yo creo que más que conocerle yo a él, fue el que me vino a conocer. Yo a los 17 años, en esa época no tenía inquietudes religiosas ni nada. No me tiraba nada la religión. Habíamos arrastrado una religión así un poco vana, un poco de normas que no te llenaba, y un día yendo para trabajar me encontré en el metro a un amigo del barrio que a su vez iba con otro amigo, y según íbamos por las estaciones, pues este joven me empezó a hablar de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Yo lo conocía pues a través de los estudios, porque en aquel tiempo, estamos hablando del año 71, 72, 73, por ahí más o menos. Por los estudios estudiábamos religión, y yo conocía un poco sí, lo de Jesucristo, lo de la iglesia, etcétera, pero muy vagamente y sin fundamento. Y este joven me empezó a testificar de que en Cristo había una nueva vida, de que Él vino a salvarnos, de que estábamos en condenación, de que nuestro pecado nos separaba de Dios, y Dios había planeado que viniera a su Hijo para morir por nosotros, darnos una nueva vida, transformar nuestro corazón, porque eso es lo que hace el Evangelio, transforma el corazón, no te hace creer en ideas o en cosas religiosas, ¿no? O en conceptos, sino que lo que te hace es transformar el corazón, que es lo que Dios quiere, ¿no? Transformarnos el corazón para que seamos nuevas personas como Él quiere que seamos para su gloria. Me habló de una manera que me sorprendió mucho, me cautivó, me invitó a su iglesia. Yo tardé un tiempo en la iglesia evangélica, yo tardé un tiempo aunque le dije que sí, era reacio porque no me gusta nunca meterme en sitios donde no he estado yo seguro ni lo he visto claro. Pero llegó la ocasión, fui allí a la iglesia, y la verdad es que cuando entré, y la forma de cómo adoraban a Dios, de cómo cantaban, de cómo oraban, de cómo leían la palabra y cómo las ponían, no tan sencillo, que para mí eso fue un mundo maravilloso. Y con el tiempo yo empecé a indagar a ver si efectivamente lo que predicaban era la verdad, que las vidas eran transformadas, que Dios se revelaba al hombre, de que en Cristo teníamos nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro auxilio, como dice la Biblia. Y me puedo dar cuenta de que lo que se predicaba ahí era el verdadero evangelio, un evangelio que no estaba distorsionado ni camuflado, sino que el verdadero evangelio que Dios quiso que conociéramos nosotros. Y no te puedo decir cuándo entregué mi vida a Cristo, pero sé que en ese tiempo yo me abrí, yo le dije: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, cámbiame, necesito de ti, necesito tu salvación, creo en ti y haz de mí lo que quieras. Y desde ese momento pues empecé a servir al Señor, en su gracia, porque es todo a través de su gracia. Nosotros a veces queremos esforzarnos, queremos ser mejores y tal, pero no podemos, porque la naturaleza nuestra es, como ya sabemos, es egoísta, es mala, y como dice Pablo en los Romanos, no tenemos instinto de buscar a Dios, ni lo queremos, ¿sabes?
Entonces, Dios a través de su Espíritu va poniendo en ti ese deseo de amar a Dios, de leer su palabra, de orar, de tener comunión con Dios, y son realidades que se llegan a cumplir, ¿no? Entonces, la Biblia para mí ya fue una cosa muy diferente, ya la empecé a leer y ya empecé a ver lo que Dios quiere para nosotros, y hasta ahora, pues sirviendo al Señor en lo que podemos, con su gracia, su misericordia, por esto por su gracia y misericordia, y con nuestras debilidades, fallos y demás, pero vamos cada día santificándonos más al Señor, porque Él empieza a hacer una obra en nosotros poco a poco que nos va transformando. Yo cuando, después de comentarme el testimonio, las cosas tuyas, me trajo a la mente el Espíritu Santo un pasaje que está en Hebreos 11, 1, 2, que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y eso fue la impresión que a mí me dio cuando yo conocí a Pedro Escudero, ¿no? Y ahora aquí lo estamos corroborando de que ahí es una realidad, de que eres una persona, por más cosas que veremos más adelante, de fondo, avanzando metro a metro, como dice el apóstol Pablo, somos los que retrocedemos para perdición, sino aunque sea un centímetro. Yo he visto siempre en ti, en tu esposa Maritere, que sois de avanzar, y me quedó esa impresión en ti, que eres un corredor de fondo. Y esto pues es muy importante en la vida de un cristiano, porque Pedro nos ha comentado que él conoció al Señor sobre el año 1971-72, en plena dictadura del general Franco. No había libertad religiosa, y ahí para ser cristiano pues había una presión social, se veía mal a los cristianos porque la única religión auténtica y verdadera era la Iglesia Católica, y él con 17 años pues da ese paso tan profundo. Y después, ¿cómo conociste a tu mujer? Pues ya en la iglesia. Pasaron, o sea... En la iglesia pues pasaron 2 años, así más o menos. En el grupo de jóvenes, éramos un grupo bastante majo, teníamos nuestras reuniones, hacíamos nuestros cultos, veníamos a tocar la guitarra para llevar las alabanzas en el culto, nuestros estudios bíblicos, salíamos luego a tomar café por ahí, y también una cosa muy curiosa era que los sábados nos íbamos a quedar, y después de un culto que teníamos por la tarde los jóvenes, pues nos íbamos contratados de Billy Graham y otros grandes hombres de Dios que nos mandaban tratados de Estados Unidos, y en aquel tiempo los tratados estaban prohibidos, se podían pillar, y a veces te podían llevar a pasar a Zaragoza, como yo experimenté con algunos hermanos que lo hicieron. Pero sin miedo salíamos en el nombre de Jesús a las calles, por Arturo Soria, por la calle Alcalá, y empezábamos a repartir tratados y a evangelizar, y lo mismo nos daban que pasaran curas, monjas o policías o tal, a todo el mundo teníamos un arrojo y un ahínco que siempre nos ponía a nosotros, porque si no, sabíamos lo que nos jugábamos a veces, y era de mucha bendición. Y allí conocí en la iglesia pues a la que ahora sigue siendo mi mujer. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Pues desde el año... Yo empecé a trabajar en el año 68. Y fueron a los 2 o 3 años, bueno, sí, de 71 o 72. Hasta el actual son como 29 años más 19, se pierde ya la cuenta, ¿no? 50 y... ¿sí? Son 29 más 9, 18. 49 años. O sea, estamos hablando con una persona que lleva en los caminos de Cristo 50 años y que ha vivido muchas experiencias, ha pasado, pues, como en este tiempo, pasas por pruebas, por desiertos, de dificultades, pero aquí está firme como una roca porque su fortaleza está en Cristo Jesús. Sí, si no fuera por él, pues, indudablemente el ser humano es muy débil y decae, pero como dice Pablo, Cristo es nuestra fortaleza, y si nuestro corazón está en él, afrontamos cualquier cosa, aun con debilidades y caídas, pero seguimos adelante. Esto es importante lo que estamos ahora recibiendo de Pedro, porque nos va a hacer entender lo que ahora nos va a comentar sobre diferentes cosas
porque han sido posibles, porque había una base, un fundamento sólido en su vida que sigue hasta hoy, Cristo Jesús. Y ahora, antes de entrar en el testimonio que has podido dar de tu fe a don Blas Piñar, ¿con qué edad entraste a trabajar en la notaría de don Blas Piñar? Pues yo empecé a trabajar a los 15 años. A los 14 ya era cuando la mayoría de los jóvenes de nuestra época dejábamos los estudios, habíamos casado, y queríamos emprender pues, el trabajo, y en aquellos tiempos era lo clásico, que a los 14 o 15 años ya te pusiera a trabajar o bien en un taller, o de mecánico, o de fontanero, en oficinas, porque en aquella época sí que es verdad que había trabajo para tú poder escoger lo que querías. Se estaba abriendo el país y entonces pues... Y la verdad es que, y nada, yo en ese curso, después del verano, fui al colegio, ya no quería yo ir, fui de mala manera. Mi madre le dijo al profesor que no quería seguir estudiando, que tal, y entonces el profesor le dijo, mira, pues Pedro es un chaval majete, es estudioso y tal, bueno, no quiere tal, pero mira, nos llamaron hace poco de una notaría en Madrid que necesitaban botones. Mandamos a un chico hace poco, vayan a ver si se ha quedado tal y que cual. Y efectivamente, pues fuimos para allá al día siguiente, hablamos con el secretario del notario, dijo que bueno, si quiere, mañana mismo puede ya venir el chico. Y así empecé. Al día siguiente me fui al trabajo, y hasta ahora que empecé en notaría, pues me he jubilado ahora siguiendo siempre en notaría. Sí, empezaste, o sea, en la notaría con Blas Piñar, sí. Empezaste con 15 años. Sí. ¿Y cuántos años estuviste con él? Pues estuve unos 21 o 22 años. 22 años, sí. O sea, que llegaste a conocer bien. Sí. Es importante lo que estamos viendo, ¿no? Que te jubilaste de oficial, de notaría, y entraste de botones. Sí. El testimonio que nos está dando Pedro, porque don Blas Piñar, ahora mismo pues casi nadie a lo mejor le conoce su trayectoria, porque él fue muy activo, fue una persona que para la generación de mi padre y los que han trabajado con él de jóvenes pues saben un poco la historia, pero don Blas Piñar no fue como un notario normal, que hoy vamos, firmas ahí y la escritura, sino que era una persona que durante la dictadura del general Franco fue asignado por el mismo Franco como procurador en Cortes. También fue designado como consejero nacional del movimiento. Y después de cuando llegó la transición, a raíz de la muerte de Franco, pues él se mantuvo en los ideales del régimen anterior, de la dictadura. Fue una persona que siempre defendió abiertamente los ideales que tenía de la dictadura en plena democracia, ¿no? Preparando un poco la entrevista de hoy, pues he estado viendo pues, en internet, informándome un poco de don Blas Piñar, porque yo prácticamente en el año 79-80 pues tenía 14 años, en el 79, y bueno, pues había oído algo, pero no tenía así mucha idea, y es asombroso lo que esta persona pues llegó a ser y a representar en la vida política, porque era político, notario, jurista y escritor de libros. Y después también estaba considerado como el espadachín de la Iglesia Católica, de las creencias católicas. Llegó a escribir libros de teología, y el mismo Monseñor Guerra Campos dijo que en España él sabía más teología que todos los obispos juntos. Era una persona de misa diaria, de rezar el rosario, muy comprometido con su fe, y él creía que en la Iglesia Católica estaba la verdad, y eso pues lo defendía a capa y espada. Y en 1967 el Vaticano pues impulsó que en España hubiera pues libertad religiosa, y él junto con 20 procuradores más
pues se opusieron frontalmente y no se pudo aprobar esa reforma. Entonces Pedro estaba trabajando en la notaría donde esta persona que acabo de describir, con esta trayectoria y cosas que no he dicho más, sí voy a resaltar que me llama la atención que él en el año 1979 se presentó con un partido, fundó la editorial Fuerza Nueva y con un partido, no sé si es Unión del Pueblo Español, me parece que era así, el partido de la Unión Nacional, y se presentó, tuvo un diputado, y en el año 80 yo miraba un vídeo donde él llenaba plazas de toros y allí todos brazo al alto, cantaban Cara al Sol, entraba él, y viendo ese vídeo se te pone la piel como de gallina, en el sentido, ¿no?, que una persona que imponía mucho respeto, una persona seria, muy coherente con sus ideas, defendiendo sus principios, y viéndole pues de una persona que imponía bastante. Ahí después también era un gran orador, muy brillante. Don Manuel Mearín, que fue presidente del Congreso de los Diputados, comentó que era uno de los políticos oradores más brillantes del hemiciclo. Entonces, ante esta persona, un día sucede algo, ¿no? Pedro llevaba su Biblia al trabajo para después y no culto derecho a la iglesia por la tarde. Y cuando tenías a lo mejor tiempo, en tus tiempos libres, la leías en el trabajo. No, pero la dejabas estaba allí. al trabajo, pero como iba al trabajo y luego cuando salía a las 7 de la tarde me pillaba 20 minutos en metro hasta la iglesia, pues me llevaba la Biblia para ir derecho del trabajo a la iglesia y luego de derecho a casa. Entonces la solías dejar allí a lado de tu mesa, todo, ¿no? Sí. Me habías comentado que don Blas Piñar, pues él casi nunca pasaba por donde estabais todos trabajando, que tenía como una puerta separada en el sí, la oficina era en una planta entera, así. Entonces una puerta de la derecha, no, de la izquierda, era donde estábamos los botones, los oficiales, y donde se atendía la gente y tal. Y luego por un pasillo interior se pasaba a la otra vivienda y don Blas entraba por la otra parte a su despacho y de ahí no salía. Entonces nosotros apenas le veíamos, teníamos contacto casi con él. Yo digo que teníais un plus por estar trabajando con él, porque claro, en plena transición, él pues manteniéndose sus ideales y luchando por lo que la gente ya pues quería pues no volver hacia atrás, se abrían las puertas. Durante la dictadura pues la gente pues había estado ahí muchos años en un régimen y ahora pues venían libertades, venían aire nuevo, otra manera de ver las cosas, que España, como se dice, fue modélica, adaptándose en la transición. Y entonces claro, yo digo que con las afirmaciones, cuando se ponía en los mítines a hablar y todo lo que decía, por ETA, digo yo, ¿no? Yo digo, a lo mejor un día a ETA se le pasaba por la cabeza volar todo el edificio. Sí, ¿ibais con miedo? No, porque en aquel tiempo, por lo menos yo no, porque era joven y ya sabes que la juventud pues no ves muchos peligros ni muchas cosas. Pero sí había amenazas continuas de que iban a por nosotros. Es más, cuando hubo la matanza de Atocha, fue curioso porque la manifestación iba a ir por un lado y luego vino por otro. Entonces empezaron a venir por la Castellana la manifestación y en ese día el gobierno mandó varios policías a la oficina porque se comentaba de que venían para la oficina. Entonces ahí sí que la oficina cogió un poco de miedo porque claro, una manifestación de tanta gente vienen y nos linchan. ¿Sí? Luego no pasó nada, pero sí hubo... Eran tiempos difíciles. Yo le veo a esta persona, a don Blas Piñar, una persona muy elocuente. Estaba viendo así un meeting de él y a lo mejor sin papeles hablaba siempre, sí. Se tiraba pues una hora, el tiempo que fuera ahí, hilando todo sin confundirse en nada. Era una persona con mucha vehemencia, movía así mucho las manos y claro, pues estar ahí en plena transición
con los atentados de ETA, con los militares, con todo, y él echando ahí como, entre comillas, más fuego, todo, pues tuvo que ser su papel así un poco complicado, ¿no? Defender sus ideales en plena transición y democracia, ¿no? Entonces, lo que me llamaba la atención, volviendo a lo que te quería decir, es que él un día, por circunstancias, esto a mí me recuerda cuando Saúl, el padre de Cis, perdió las asnas y manda al hijo a buscarles y de repente se encuentra con el profeta Samuel. Y allí Dios tenía un propósito para él, ¿no? Y entonces, como yo lo veo, como que Dios permitió en ese momento, aquel día, que él pasara por donde tú estás y de repente le llama la atención ver allí una Biblia y pregunta de quién es esa Biblia. Cuéntanos cómo es este relato. Sí, y es curioso porque ahora, hilando las cosas, veo que mis compañeros, por ejemplo, allí había 2 o 3 abogados de prestigio y luego oficiales, ¿no? Bastante estudio de carrera y de posición, ¿no? Vivían todos en el centro de Madrid, por la zona de Argüelles, de la Castellana, y entonces la gente de posición muy alta. Y yo me he dado cuenta de que muchas veces la Biblia yo la dejaba en una esquinita, como teníamos muchos papeles, pero la dejaba en una esquinita, tampoco era una cosa que se viera así como, ¿no? Como el que abre un libro y lo pone solo en una mesa. Que yo la dejaba y me la encontraba luego en el cajón, en el cajón ahí guardado. Cosas que luego la vas descubriendo, pero que en ese momento te das cuenta. Y claro, un día pasó, en vez de salir por su puerta, que cogía el ascensor directamente y bajaba, pues se dio el recorrido por el otro piso, por el pasillo, y salió por donde estábamos nosotros. Y claro, vio la Biblia ahí y yo en ese momento no estaba, y la cogió. Claro, yo enseguida que era una Biblia evangélica, ¿no? Biblias negras, ¿no? Y como se iba, lo único que dijo es que, ¿y esta Biblia de quién es? Luego me lo comentaron. Y dijo, pues, los que estaban ahí, que estaba el oficial mayor, el abogado y el secretario, pues estaban que no sabían ni lo que decir. Luego confesaron y dijeron que estaban asustados, perdidos, ¿no? Por la reacción que podía haber tenido. Y pues me parece que es de Pedrito, porque me llamaban Pedrito en la oficina antes. Y entonces digo, bueno, mañana hablaremos. Y se fue. Entonces, claro, eso fue un show para mis compañeros tremendo, para los oficiales y todo. Y en ese mismo día, por la tarde, hicieron todos una reunión. Y ahí estaba yo, en el medio, como si fuera un pobre corderito ahí, un poco asustado, pero nada, ¿no? Esperando a ver lo que se iba a hablar. Y nada, pues empezaron todos a hablar, uno diciendo que ahora qué le decimos al jefe, si nos pregunta y por qué no me habéis dicho que había un chico aquí que es protestante en la oficina y no sé qué, no sé. Vale, entonces digo, quitando solo un compañero, que era un copista, de categoría superior al copista, o sea, a los botones, pero no tan como los oficiales. Y fue el único que me defendió y dijo, bueno, ¿y qué pasa? El Pedrito es protestante como si yo soy maometano o como si yo soy de etcétera o de los árabes o cualquier cosa. ¿Qué pasa? A ver, el chaval este cumple con su trabajo, es honrado, es bueno, obedece y tal y cual. Si hace esas cosas, sus sentimientos religiosos o los pensamientos que tenga, ¿qué nos afecta a nosotros? Pues se queda así la cosa, pero vamos, todos asustados y encima quitándose, como digo yo, el muerto encima. Pues si a mí me pregunta, yo diré que no sé nada, y si me pregunta a mí, pues tal. Y otro diciendo que sí, que estaba en su derecho, el jefe, de echarme si quisiera, porque era su empresa, y en mi casa yo, si bien comunista y es para pintar, pues si no lo quiero lo he hecho y llamo a otro. Digo, o sea que menos uno, todos en contra, ¿no? Y nada, pues la verdad es que yo ese día me fui un poco triste por la actitud de mi compañero, ¿no? Claro, me di cuenta de que el hombre es así, ¿no? Es engañoso y te puede dar un abrazo y decirte que te quiere mucho, pero a la de la verdad, traicionarte y darte una patada. Al día siguiente, pues nada, pues me llamó. Ahora continuamos con eso. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué años tenías cuando ocurrió esto?
¿Cuántos años llevabas de convertido? Llevaba pues año y medio o dos. No, 2 años. No más, no más. Era como una prueba en la fe. Pues sí, Fue como una prueba creo en la que- fe. que fue, sí. Es curioso, ¿no? Porque yo cuando estaba contigo me hizo mucha gracia, ¿no? Como había personas, que esto es de película, ¿no? A lo mejor de las de Berlanga. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Pedrito? Esto es como nuestra ruina. Ya te dijimos que guardases esa Biblia, Más que o- no estuviera más ahí. o menos, más pero o que- menos, sí, más o menos, sí, sí. Se me quedó en la retina, Sí, 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 como yo, tu testimonio y todo, lo que estamos hablando, se me quedó ahí en el corazón como, como a fuego, casi coma por coma. Pero tú ahora ahí con el bigote, pero ¿qué vamos a hacer? Ya te hemos dicho, nos has puesto todos en entredicho, en peligro. O sea que aquello fue una jauría, aquello fue jauría humana, ¿no? Te echan los perros, fue como un tsunami, ¿no? Que había que gestionarlo. Entonces ahora la parte más importante del testimonio, esa noche tú estarías meditando, pensando, nos cuentas lo que aconteció cuando fuiste a hablar con él, pero esa noche no conciliaste bien el sueño, fue una noche tranquila, la oración, La verdad es que no me acuerdo mucho, pero vamos, yo estaba confiado, digo, bueno, Señor, yo ya creo en tu palabra, tú dices que estás pendiente de nosotros y que aún en lo bueno y en lo malo tú estás con nosotros y que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas no son todas las cosas buenas, es todo el paquete que te viene en la vida, ¿no? Problemas, enfermedades, pues aún eso dice la Biblia que Dios obra para bien en esas cosas, ¿no? Y como he podido experimentar muchas veces, ¿no? Que aún en problemas, en dificultades, en enfermedades y en grandes problemas, Dios está ahí. Entonces, una cosa que no quiero que se me escape, para dar el pensamiento de lo que pueda pensar la gente de la Piña, es que yo antes de convertirme, a mí me gustaba mucho coleccionar cosas. Y yo coleccionaba de las revistas de Triunfo y de Cambio 16, de revistas de estas que se editaban en aquel tiempo, daban siempre fascículos, o de la guerra civil, o de la guerra de Europa, o de historia. Y yo en aquel tiempo empecé a coleccionar fascículos de esos de la guerra de Europa. Y a mí me atrajo mucho la figura de Hitler. Entonces, no que me cautivara, pero sí me llamaba mucho la atención y yo coleccionaba y compraba libros de... Y un día antes de que pasara esto, fue la única vez, yo creo que también hablo contigo, Douglas, leí un libro que tenía yo que se llamaba Las SS. Un libro de espionaje, ¿no? Sí. Y también me lo vio. Y el comentario que me hizo él fue que cuando me cogió el libro me dijo: Pedrito, este libro no te conviene, no es bueno para ti. Entonces me dio una idea de que no era un pronazi como muchos le llamaban, que era nazi, etcétera, o de ideas nazistas, ¿no? Y volviendo al otro, pues al día siguiente, nada, me llama el secretario: Pedrito, pasa que Don Blas, porque Don Blas no salía de su despacho. Entonces, Pedrito, pasa que Don Blas ya quiere hablar contigo. Bueno, pasé confiado y normal y corriente. Sé que una cosa puede decir que no tenía miedo, tenía temor de lo que me iba a decir, si me iba a expulsar, etc. Y nada, me sentó en su despacho y me dijo: bueno, yo te estoy sorprendido de, a ver, cuéntame, porque he visto la Biblia y esa Biblia bastante que pasa, que trata. Cuéntame, a ver, ¿por qué la Biblia? Y nada, pues me de toda mi vida, lo que había sido, lo que era y cómo me sentía ahora, que había encontrado una nueva vida en Cristo, que ahora era feliz, que bueno, que leer la Biblia, orar a Dios y dejarme guiar por su Espíritu era lo mejor que me había ocurrido en la vida. Eso era mi Salvador, hasta el último yo le seguiría. Y nada, él me escuchó muy bien y lo único que me dijo fue que me dijo: bueno, me alegra de que hayas encontrado a Cristo, aunque sea por otro camino. Esas palabras es lo que más y luego nada, claro, al decirme eso y darme buenas palabras y qué tal,
porque me dijo también luego, bueno, yo sé que te quedaste sin padre hace años, yo a lo mejor no me he preocupado de ti, tal y cual, pero quiero que sepas que a partir de ahora me tienes a mí como si fuera tu padre. ¿Ves? Puedes confiar en mí en lo que quieras, ayudarme, porque una cosa que Don Blas tenía era que ayudaba a un compañero que tenía yo, le ayudaba a sacarse una carrera. Aparte de que le pagaba el sueldo, le pagaba muy bien, pues le ayudaba a sacarse una carrera. Y le dije, bueno, no me vale, yo en mi inocencia, de joven, que bueno, no me va a despedir de usted, se lo dije así, y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Es un buen chico, yo tengo referencias, aunque yo no te saludo ni te veo ni nada, a mí me dan referencias tuyas, ¿sabes? Y yo sé que eres un chico trabajador, bueno, honrado, ¿sabes? Que cumples, no quiero más, no quiero más, despedir. Y claro, ya en esa inocencia también, no, es que como me dijeron lo de los oficiales, de que a lo mejor me iba a despedir usted y que estaba en su derecho, pues yo soy evangélico, ¿vale? ¿Qué? A ver, ¿qué te han dicho? Y ya le conté la reunión que habían tenido por la tarde y lo único que me dijo, mira, lo que te hayan dicho, pasa, en mi caso, como si no le hubieran dicho nada, ¿sabes? Una cosa te digo. Cuando te pregunte, dices, Don Blas me ha dicho que no les cuente nada. Te dices así. Don Blas me ha dicho que no les cuente nada. Y efectivamente, luego, cuando terminamos de hablar, pues me dio un abrazo y me dijo que dije antes, ¿no? Que me tenía para lo que quisiera, que confiara en él, etc. Y nada, salí de la oficina, del despacho, ya vinieron algunos ahí a plantear, entre esto el oficial mayor que era el que más preocupado estaba y el que... Y bueno, me preguntó, ¿qué pasa Pedro? ¿Qué tal? Pues a lo que hablamos se les sorprendió, mira, me ha dicho Don Blas que no os cuente nada, ¿eh? Que no os cuente a ustedes nada de lo que hemos hablado. Ah, muy bien, no te preocupes, si te ha dicho Don Blas eso, porque era muy zagambero y muy eso, muy político, ¿no? Y nada, y desde ese día, pues la verdad es que yo nunca puedo decir que he tenido alguna queja o algún problema con mi jefe. ¿Qué opinión tienes de él después de estar 20 y tantos años trabajando? Pues que era un hombre honrado en sus ideas, justo, y que era bueno. O sea, tiene, sí, Sí, la verdad que una cosa sí. siempre es lo político, otra cosa es lo familiar, lo personal de cada persona. Nunca podré decir nada amparo de él, pero nada. Otras veces estás en otro lado, te quejas de que por el carácter que tiene, por la bronca que dice, o por lo que sea. Yo la verdad es que no podré decir nunca de los Blas, nada malo ni criticable. Para mí ha sido una persona excelente. Me recuerdas también, ¿no? Un poco ahí como tú te movías como Daniel cuando estaba, ¿no? En la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que él pues el rey tenía en la mente, le había puesto a él y a dos más sobre 120 sátrapas para que gobernase el imperio, su reino, y cuando le quisieron hacer, el rey tenía en la mente a Daniel pues hacerle principal sobre esos dos y todos en el reino, pues idearon un plan, ¿no? Para atacarle en lo religioso y habían decretado ahí pues con el rey hacerle entrar por una vía que durante 30 días no podían adorar ni a Dios ni acudir a hombre para hacer ninguna petición, pero Daniel reaccionaba, dice en la Biblia, esto está en Daniel capítulo 6, que él con las ventanas abiertas oraba a su Dios como siempre, y al final pues ellos le acusaron ante el rey, fue echado a los leones, pero allí le libró el Señor, y allí el Señor te apoyaste en él, confiaste en él, y Dios te dio gracia ante él y con el testimonio que tú nos estás dando. Es verdad, más o menos, sí, la idea esta de Daniel está viniendo a la idea de que efectivamente Dios te bendice, porque Él tiene un plan para ti que no va a cambiar. Es que eras joven, y una persona joven, ahora que pasa el tiempo, y miras la historia, como yo he visto así varios vídeos de él, un poco para
formarme, me gusta venir preparado cuando hago una entrevista en cada tema, pues eso era como David y Goliat. Allí solo ves la trayectoria de una persona paladín de la Iglesia Católica, ultradefensa del catolicismo, de misa diaria, de todo, pero después vemos que era una persona abierta, que no estaba ahí cerrado a sus ideas, como ha reaccionado y todo, pues es un testimonio pues, que le honra a esta persona, pero aquí nos estamos para saltar a Jesucristo, pero también para relatar las cosas como las vivimos, como son, y poner a cada persona en su justa medida en esa área. Otra cosa es la política, otra cosa es lo familiar, pero en el trabajo es muy interesante lo que tú nos comentas y te honra porque eres una persona que está transmitiendo con verdad las cosas como son. Mira cómo Dios bendice, David está detrás de nosotros, aunque a veces no merezcamos el pago que nos da, ¿no? de sus beneficios y de cómo nos ama, que él, cuando se iba a jubilar, su hijo, que se hizo notario, se iba a venir a los 3 o 4 años a Torrejón, donde yo vivo. Y recuerdo que una vez, cuando vino su hijo a la notaría a hablar con el padre para lo que sea o para verle, me llamó y me dijo: Pedro, mira, este es mi hijo tal, es notario, o sea, es un notario y tal y que cual, dentro de 1 o 2 años o 3 se viene para Torrejón, donde tú vives. Ya se lo digo delante, se lo he dicho, pero se lo digo delante. Le digo: José Mario, cuando tú te vayas a Torrejón, quiero que a Pedrito te lo lleves para trabajar conmigo, que no te defrauda. Y efectivamente, cuando vino don José María a Torrejón a hacerse que era notario ya, lo primero que hizo fue llamarme: Pedro, quiero presentar con mi padre y que si mi padre ha dicho que tenga aquí, será por algo. Y hasta que me he jubilado, pues está bueno. O sea que ahí veo también yo que Dios es fiel. Y continúa ahora ahí tu hijo trabajando en la notaría. Sí, mi hijo también trabajando en la notaría. Que también es cristiano. Sí, don José María, hijo, la cadena. José María sabe también que la trayectoria, que somos evangélicos, ¿no? Sí, claro. Después. Mi hijo también es uno de los que es más, yo creo que es más lanzado para testificar y todo que tú. Y bien, de bendición en bendición. Estamos viendo el testimonio de Pedro, que no tiene nada de desperdicio. Yo sé que todo lo que hoy estamos haciendo va a ser historia y va a ayudar a muchas personas a testificar de Jesucristo, a reafirmar su confianza en Dios. Tenemos los ejemplos de la Biblia, pero aquí tenemos un ejemplo viviente, contemporáneo, que la verdad que yo te estoy escuchando por segunda vez y estoy pues maravillado como la primera vez. ¿Cómo sería estar cuando María estaba a los pies de Jesús escuchando? La hermana allí trabajando y reprochándole a Jesús que está aquí mi hermana a tus pies y yo trabajando, pero ella ahí, la verdad, qué privilegio y qué bendición escuchar a Jesús, ¿no? También dice la palabra de Dios en Lucas, que el que a otros oye a mí me oye, y el que me oye a mí oye al que me envió, ¿no? Donde está en nosotros el Evangelio, ¿no? Porque Dios dice su palabra que se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, ¿no? Y Jesús vino a morir por los pecados de todos. El que Jesús mismo dijo que el que está sano no tiene necesidad de médico. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y Dios, la verdad, en aquellas personas que le siguen, aunque no estén en la verdad, como era como Cornelio, se le apareció un ángel y le dijo que llamase a Pedro, que le hablaría palabras de vida por las que él sería salvo en su casa, y Cornelio reunió a toda su familia. Y tú has tenido la oportunidad, no ha aparecido un ángel, pero Dios te puso ahí para ser una luz y para dar testimonio, y en el cielo pues ya allí, como dijo Jesús, muchos primeros serán últimos, últimos primeros. Dios es el que pesa los corazones, es el que pesa los espíritus y sabe pues cómo está cada uno. Está claro, ¿no?, que toda persona que cree en Jesús tiene que andar como él anduvo. Esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, ¿no? Y Jesús vino en amor, en misericordia, en verdad, buscando la paz
buscando que todas las personas nos amásemos unos a los otros como Él nos ha amado. Para terminar la entrevista, para que pronuncies unas palabras, lo que te venga, si quieres mirando a la cámara ahora. Sí, bueno, el motivo principal, ¿verdad?, de nuestra vida es Cristo, y yo a los hermanos a lo mejor que me estén viendo, solo les puedo decir una cosa, que descubran a Cristo, no que conozcan de Cristo, que descubran a Cristo, porque solo así serás fiel a Él, al Evangelio y a lo que Dios quiere para ti, porque si no, cuando vienen los problemas, las tentaciones, muchas cosas, a la mínima de cambio abandonas, y más cuando somos decepcionados aún a veces en nuestras propias iglesias. Yo conozco a hermanos, vamos a llamarlos entre comillas, que han sido majísimos, se han dejado el pellejo por el Evangelio y tal, pero como han estado más poniendo su apoyo y su vida a veces en los pastores y en las iglesias, cuando ha venido un batacazo, un problema gordo en una iglesia, han dejado la fe y han abandonado todo. Pero cuando tienes a Cristo, ¿verdad?, y sabes quién es, ya puede en tu vida mismo tener un mayor problema o lo mayor que puedas decir, es que no puedo seguir a Cristo porque esto me cautiva demasiado y me hace caer cada 2 por 3. Te digo que cuando tienes a Cristo de verdad, todo pasa. Así que, hermano, la única recomendación que te puedo decir es que te afiances bien en Cristo y que descubras a Cristo, no que creas en Él o te guste el Evangelio. Pues ha sido todo un placer muy grande poder estar contigo. Muchas gracias. Y que Dios te bendiga grandemente, a tu familia, a tus hijos. Tienes 3 hijos, ¿no? Y la verdad que es de mucha bendición de poder conocerte. Pues, ahora vamos a hacer un pequeño pasillo y para enseñarles el parque y ya vemos las fotos y ya... Uno de los mejores parques de Europa, por eso se llama Parque Europa. Porque aquí están representados pues los monumentos de casi todos los países de Europa más representativos. Pues ahora tú y yo hacemos un pequeño recorrido y nos vemos en el álbum de fotos. Y nada, pues con todos vosotros, hasta la próxima entrevista. Que Dios os bendiga grandemente.